Hoy nos corresponde hablar de la vacuna del VPH y su relación con la eliminación del cáncer de cuello uterino. ¿Será eso posible? Para ello vamos a contar con una agenda en donde vamos a hablar de la historia del virus de la historia del virus del VPH, historia natural de la enfermedad, la relación del VPH con el cáncer de cuello uterino, la carga global de la enfermedad, la relación del descubrimiento de la vacuna del VPH, las vacunas que se encuentran disponibles y cuál es el esquema vacunal que se promueve en la actualidad. Finalmente, tocaremos unos puntos controversiales y algunas conclusiones relevantes para todos. La estructura del virus del VPH es un poco compleja, teniendo una envoltura y es un virus tipo ADN que tiene una hélice que está constituida por unas proteínas estructurales. Esas proteínas estructurales van de la E1 a la E7, siendo la E6 y E7 las de mayor importancia desde el punto de vista oncogénico. También es importante considerar, como ven en la lámina, unas proteínas de la cápsula que rodea al virus, que es la proteína L1 y la proteína L2. Ellas son muy importantes a la hora de fijación del virus a la célula. El virus pertenece a la familia Papilloviridae, existen muchísimos tipos, pero de ellos lo más relevante es que 12 de ellos son considerados oncogénicos, siendo los más importantes el número 16 y 18. ¿Qué hacen ellos? Ellos infectan el epitelio escamoso superficial del cuello uterino y ocurre la replicación a nivel de las células basales. Posteriormente ocurre una síntesis proteica y ensamblaje en los queratinocitos diferenciados, eso lo vamos a ver posteriormente de manera gráfica. Existen virus de VPH de alto riesgo y de bajo riesgo. Se puede contagiar esta enfermedad y aquí es importante considerar que es por contacto sexual, contacto piel con piel, ya sea cualquiera de las formas que están descritas en la lámina, inclusive también por el uso de juguetes sexuales y el uso de condones, si bien protege, no es una protección completa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en relación a cada enfermedad de VPH? Primero, que es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. La mayoría de las infecciones son transitorias y son asintomáticas. La mayoría se resuelve y no causa problemas clínicos. Las nuevas infecciones ocurren normalmente en la adolescencia y en la adultez temprana, siendo este un punto importante a la hora de considerar la vacunación de este grupo etario. La mayoría de las infecciones o de la mayoría de las personas que son sexualmente activas, alguna vez en su vida van a estar expuestas al virus del VPH. Las vacunas van a ser profilácticas, no van a prevenir la progresión de enfermedad ni tampoco van a ser parte de un tratamiento. Se consideran de eficacia alta a las personas que no han estado expuestas al virus algún momento en su vida. En relación a este mismo punto y ya con el cáncer cervicuterino es una enfermedad prevenible. El principal factor de riesgo que se establece para su aparición es la infección persistente por VPH de los serotipos 16 y 18. Esta relación es un 95% de los casos, o sea que es bien elevada. La prevalencia del VPH en el mundo es 49,5% y en América Latina 16%. Sobre todo, un porcentaje más alto en países subdesarrollados y en países con pobres ingresos. La incidencia es alta, 15,1 casos por cada 100.000 mujeres y una mortalidad de 7,7 casos por cada 100.000 mujeres. Al existir una elevada prevalencia de la enfermedad y existiese en ese país una falta de acceso a la vacunación y al cribado de la misma, pueden ocurrir más casos de cáncer y es así como en nuestro país el cáncer de cuello uterino constituye la segunda causa de muerte en mujeres. En relación al ciclo del virus del VIH, tenemos que lo que primero va a ocurrir es una microabrasión en la superficie del epitelio. Eso va a permitir la entrada del virus que se va a dirigir hacia la capa basal del epitelio y allí es donde va a ocurrir la replicación viral. Si vemos en esta lámina luego esa replicación viral, va a ocurrir un movimiento distal hacia la superficie que posteriormente es lo que va a permitir el ensamblaje de las partículas virales y su diseminación hacia la superficie. Paralelamente, aquí tenemos una imagen del epitelio del cuello uterino y
cómo puede hacer progresión una lesión cervical benigna a un cáncer cervical invasivo. Tenemos un epitelio normal y posteriormente la afectación ocurre de la base a la periferia, como veíamos en la lámina anterior, y pueden ocurrir cambios en el cuello uterino que pueden ir desde un NIC1, NIC2, NIC3 hasta llegar a producir un carcinoma invasor que se encuentra, es importante considerar aquí, la alta carga de las proteínas E6 y E7 que son altamente oncogénicas. La idea es no llegar a este punto. Entonces tenemos que entender la historia natural de la infección por VPH y tenemos que puede ocurrir primero esta infección y llegar a una remisión clínica sostenida o a una enfermedad persistente o recidivante. Esta infección tiene un periodo de incubación que puede ir hasta 8 meses y luego va a haber una respuesta inmunitaria del huésped que va a tener vamos a tener dos escenarios, o un crecimiento activo o una contención por parte del hospedador, de su sistema inmunológico. Y esto va a permitir que llegue a un estadio avanzado en 9 meses, pero si el sistema inmunológico funciona adecuadamente, ocurre la remisión clínica sostenida. Si no lo hace, ocurre la enfermedad persistente o recidivante. En la mayoría de los casos, las infecciones son transitorias, son asintomáticas y desaparecen sin dejar ninguna evidencia. Pero, ¿qué ocurre si tenemos una enfermedad persistente? Esa enfermedad persistente puede ocurrir una transformación en un periodo de 1 a 5 años a NIC1 y en décadas hasta un cáncer cervical. En esta lámina vemos los diferentes escenarios de relación a el NIC1, NIC2 y NIC3 y la capacidad que tiene el organismo en cada etapa de producir una regresión o progresar a un carcinoma invasivo, siendo mucho mayor el porcentaje de regresión en el NIC1 que en el NIC3 y produciéndose en el NIC3 un porcentaje de cáncer invasivo del 12%, o sea que tenemos que evitar llegar a que se produzca un NIC3. ¿Qué ocurre si tenemos una exposición al VPH sin vacunación? Ocurre lo que vemos en la lámina. El virus penetra, va hacia la capa basal y luego que ocurre esa replicación en el ADN viral, va a ocurrir un movimiento distal de las células infectadas hacia la periferia, ocurriendo el ensamblaje viral y la liberación de partículas. Esto es lo que hay que evitar. Aquí lo vemos con mayor detalle y vemos que entonces, en base a todo esto y por la necesidad de evitar esta enfermedad, se estudió la realización de una vacuna y es así como en el año 1989 Ian Fraser y Sean South, que son dos científicos, ellos identifican el código genético del exterior del virus y logran ensamblar partículas proteicas similares al virus L1. Son partículas que semejan, se llaman partículas LPB, y ellas van a tener capacidad antigénica a partir de la envoltura del VPH. ¿Qué va a producir esto? Virus que semejan en la parte externa al VPH, pero que en su interior van a estar vacías. Es así como luego en el año 2001, Laboratorios Merck estudia o realiza por ingeniería genética la primera vacuna tetravalente de 4 serotipos, 6, 11, 16 y 18. En el año 2006 es aprobada y en el año 2008 ocurre un evento importantísimo, que es el doctor Harald Surhausen, un médico y científico alemán. ¿Qué hizo él? Él describió y demostró la asociación epidemiológica entre el VPH y el cáncer de cuello uterino, y eso le valió el Premio Nobel de Medicina. Después de este descubrimiento siguieron las vacunas, la elaboración de las vacunas, y es así como en el año 2007-2009 ocurre la aprobación de la vacuna bivalente de los serotipos 16 y 18, y en el año 2014-2015 se aprueba finalmente la vacuna nonavalente. Las vacunas que están disponibles en la actualidad son las que ven en la lámina. Cada una de ellas varía en la cantidad de serotipos que tienen y si se dan cuenta, la vacuna nonavalente contiene los descritos en las vacunas anteriores, ha sumado 5 serotipos más, que son el 31, 33, 45, 52 y 58, que también tienen capacidad oncogénica.
Y The Clinical Infectious Disease publica este cuadro que, si lo vemos con detalle, describen las 3 vacunas que mencionamos en la lámina anterior y una vacuna nueva, que es la vacuna Secolin, que es una vacuna bivalente, de la cual vamos a hablar al final. Diferencias aquí importantes es la cantidad de microgramos que contiene cada uno de los serotipos de VPH. Es la diferencia que existe entre las 3 primeras. ¿Qué pasa entonces si ese paciente que es expuesto al virus del VPH está vacunado? Van a ocurrir la generación de anticuerpos que no van a permitir la fijación del virus a la capa basal del epitelio. Y esta es la idea, que no se produzca la enfermedad. Aquí vamos a ver la relación del cáncer de cuello uterino constituyendo la punta del iceberg en la detección de su asociación con el VPH. Es el único cáncer causado por VPH que tiene una prueba de detección que se recomienda para encontrarlo en su etapa inicial. Además de esto, existe la facilidad de identificación de precánceres de cuello uterino asociados al virus, que se pueden determinar en las diferentes etapas que ya los mencionamos anteriormente. Pero no solo cáncer de cuello uterino, también el VPH se ha asociado con cáncer orofaringio, cáncer anal, cáncer de vulva y vagina y cáncer de pene. Y finalmente podemos concluir que la vacunación contra VPH a una edad precoz, entre 11 a 12 años, podría prevenir más del 90% de estos cánceres. Así bien, la OMS establece en el año 2020 una estrategia para lograr este propósito, siendo esta la estrategia 90-70-90. ¿Qué significa 90-70-90? Significa lograr que el 90% de las niñas menores de 15 años estén vacunadas, lograr que el 70% de cobertura en el tamizaje de mujeres entre 35 y 45 años se puede realizar con pruebas de alto rendimiento y lograr que el 90% de las pacientes ya una vez diagnosticadas con cáncer de cuello uterino logren el tratamiento y su curación. Entonces, vamos a hablar un poco de la vacuna. ¿Cómo es la vacuna del VPH? ¿Es una vacuna inmunogénica? Definitivamente es una vacuna inmunogénica. Los estudios lo avalan. Este fue un estudio realizando una comparación entre dos y tres dosis de vacuna cuatrivalente, la vacuna que tiene los 4 serotipos de VPH, y se realizó una medición de la actividad inmunogénica cuando empezó, a los 7 meses, a los 24 meses y a los 120 meses. Estamos hablando de 10 años. ¿Qué encontramos? Aquí tenemos una tabla comparativa del serotipo 16 y el serotipo 18 y vemos que efectivamente se mantiene la actividad inmunogénica. O sea que definitivamente esto es un punto importantísimo a la hora de hablar de inmunogenicidad de la vacuna. Por otra parte, ¿la vacuna es efectiva? Definitivamente lo es. Este estudio, realizado en Suecia, en más de 1.672.000 niñas y mujeres que tenían entre 10 y 30 años de edad, y se realizó entre el año 2006 y 2017. ¿Qué vemos en la lámina? En la lámina vamos a ver 3 curvas. La primera curva, que está en rojo, son las pacientes que no recibieron vacunas, y lo que vemos en el eje de las X es la carga de cáncer de cuello uterino por 100.000 personas. Definitivamente las personas no vacunadas tienen una carga, un número ascendente de casos de cáncer de cuello uterino. En la línea punteada que está en el centro son las mujeres que se vacunaron entre 17 y 30 años de edad. Tienen un número menor de casos, pero aún tienen casos. Y en la lámina inferior, que está punteada hacia abajo, son las mujeres que se vacunaron antes de los 17 años. ¿Qué nos dice esta lámina? Que definitivamente, mientras más precoz se coloque la vacuna, definitivamente vamos a tener menos casos de pacientes con cáncer de cuello uterino. La vacunación tetravalente contra VPH se asoció con una reducción sustancial del riesgo de cáncer de cuello uterino invasivo. ¿La vacuna es segura? Esto lo demuestran varios estudios de farmacovigilancia donde se estudió los efectos que podía producir esta vacuna en la población y definitivamente
pocos efectos secundarios, mareos, en algunas pacientes adolescentes, sobre todo síncope. Por eso se recomienda sentar a la paciente y dejarla unos 15, media hora sentada después de la vacuna. Y las reacciones anafilácticas definitivamente muy poco, 3 casos por 1.000.000 de dosis colocadas. Entonces es segura. Es así como se establece en abril del año 2022, se reúnen un grupo de expertos que apoyan al CDC y a los organismos internacionales porque ellos están preocupados por el ritmo lento de introducción de la vacuna del VPH en los países. Y definitivamente este es un problema de salud pública, el hecho de que se introduzca la vacuna para disminuir los casos de cáncer de cuello uterino. Nos urge introducir definitivamente la vacuna la vacuna contra VPH lo más pronto posible, y para eso se propone un esquema de 1 o 2 dosis de niñas entre 9 a 14 años. Ese es el objetivo principal. ¿Qué pasaba si nos llega una mujer de 15 a 20 años? También proponen el esquema de 1 a 2 dosis. Y finalmente, las mujeres mayores de 21 años hasta 26 años, 2 dosis con un intervalo de 6 meses para ellas. ¿Qué pasa con los inmunocomprometidos? Este es un capítulo aparte. Los inmunocomprometidos definitivamente, incluyendo personas que vivan con VIH, personas con cáncer, personas post-trasplantadas, definitivamente no van a ser suficientes 1 o 2 dosis, sino son 3 dosis. 3 dosis lo que necesitan. De no ser posible caso extremo, mínimo 2 dosis. ¿Cuál es la meta? La meta es lograr que el 90% de las niñas menores de 15 años estén vacunadas para el año 2030. En estudios del Reino Unido, si nosotros vemos esta línea del tiempo que va desde el año 2008 hasta el año 2022, vamos a ver las diferentes vacunas, la bivalente, la tetravalente, utilizada en 3 dosis en una primera instancia, cambiando y disminuyendo progresivamente el número de dosis que se utiliza a lo largo de los años. Y es así como si ven en la lámina en el año 2020, ocurre la primera revisión de utilizar una sola dosis de la vacuna donde antes se utilizaban 2 dosis. Y finalmente la OMS recomienda en el año 2022 la utilización de una sola dosis. Y también aquí recalcamos la importancia de grupos de riesgo como hombres que tienen sexo con hombres menores de 45 años, deben utilizar la vacuna, y hombres o adolescentes deben ser una consideración importante a la hora de colocarse la vacuna. En todos estos estudios ellos han evidenciado que se logra una reducción del 87% del cáncer cervical y un 97% del NIC3. Recuerdan que el NIC3 es donde no debemos llegar. Estudios internacionales se han hecho sobre todo en Costa Rica. En Costa Rica hay varios estudios que se han hecho en relación al uso de la vacuna de VPH. El primer estudio se llama el estudio CBT. Ese estudio incluyó 7.466 mujeres entre 18 y 25 años de edad y se realizó entre el año 2004 y 2005. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Recibían 3 dosis de vacuna bivalente al 0, 1 y 6 meses, y otro grupo recibía la vacuna de hepatitis A. Se hizo un seguimiento de estas pacientes a los 4 años y a los 11 años. Y se estima, fíjense los números, que con 2 dosis la eficacia era de 82%, con una dosis 82%, con 2 dosis 84% y con 3 dosis 80%. Muy similar, ¿cierto? Eso abrió pie hacia la pregunta, entonces, ¿sería suficiente con una dosis? Este fue el primer estudio que introdujo esa premisa, porque dentro de la realización del mismo había mujeres que no completaban el estudio a pesar de que se indicaban 3 dosis en un primer momento, no llegaban a completar totalmente el esquema, sino se ponían 1 o 2 dosis. Y a esas mujeres también se le hizo la determinación de los anticuerpos. Demostró también este estudio algo muy importante que se realizó a los 11 años de haber realizado el mismo, la persistencia de anticuerpos y de protección de la vacuna contra el VPH. Demostró
una eficacia a largo plazo de la vacuna bivalente en entornos de alta carga viral y contribuyó a cambios internacionales en los esquemas de vacunación. Menos dosis en algunos contextos, entonces el estudio CTB fue el que abrió la puerta hacia esta premisa. Posterior al estudio CBT de Costa Rica, se realiza el estudio Escudo. El estudio Escudo es un estudio randomizado, doble ciego, controlado, en donde se participaron aproximadamente 20.000 mujeres entre 12 y 16 años de edad. Ese grupo de 20.000 mujeres se dividió en dos grupos. Primero, a 10.000 mujeres se le colocó vacuna bivalente y a las otras 10.000 se le colocó vacuna nonavalente. A las primeras 10.000, incluida de la bivalente, se le colocó a un grupo de 5.000 una dosis y al otro grupo de 5.000 dos dosis. El tercer grupo estuvo constituido por las que se le colocó una dosis de vacuna nonavalente y el cuarto grupo con dos dosis de vacuna nonavalente. Es un estudio que se le hizo un seguimiento a este grupo de mujeres de 6 meses, cada 6 meses durante 5 años. ¿Qué se determinó allí? Se determinó que la eficacia de una dosis no fue inferior a la de dos dosis frente a las infecciones persistentes por VPH por los serotipos 16 y 18. La protección fue mayor del 97% para ambos esquemas y para ambas vacunas, luego de 3 años del seguimiento inicial. Es de hacer constar que lo que va concluyendo este estudio es que una sola dosis de la vacuna pudiera ser suficiente. Este estudio aún está en curso. Paralelamente, en África, en el año 2021, se publica el estudio KENCHI. El estudio KENCHI es un protocolo de estudio para un ensayo controlado, aleatorizado. ¿Cuál fue el objetivo de este estudio? Su objetivo fue comparar la eficacia de una vacunación inmediata con bivalente o con vacuna nonavalente, dosis única con la vacunación diferida contra VPH. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Ellos tomaron grupos de mujeres kenianas entre 15 a 20 años de edad y las distribuyeron en 3 grupos. Al primer grupo le colocaron la vacuna bivalente contra el VPH en dosis única. Al segundo grupo, la vacuna nonavalente contra VPH en dosis única. Y al tercer grupo no le colocaron vacuna anti-VPH, sino que recibieron una vacuna meningocócica. En este estudio se determinó que la eficacia vacunal fue de 97.5% para los serotipos de VPH 16 y 18. Con muy pocas infecciones persistentes, 1 por cada 1.000 vacunados. Esto nos habla definitivamente de la eficacia de una sola dosis, fue comparable con los esquemas de múltiples dosis y que esa protección se ha sostenido en el tiempo, por lo menos los primeros 18 meses después de realizado el estudio, que está todavía en curso. En la actualidad, ¿qué ha pasado? La OMS añade una nueva vacuna contra el VPH al esquema de dosis única, que fue la vacuna que le mencioné en un principio que estaba en el cuadro, la vacuna Secolin, que es una vacuna bivalente contra los serotipos 16 y 18 en dosis única en adolescentes como una nueva alternativa de vacunación para el VPH. Esto se estableció en el año 2024 y en el año actual, en el año 2025, en el Congreso Anual de la Asociación Americana para la Investigación del Cáncer, presentaron múltiples estudios que promueven el uso de una sola dosis. ¿Qué garantizaría una sola dosis? Facilitaría definitivamente el cumplimiento y aumentaría la cobertura vacunal a nivel mundial. Definitivamente Costa Rica sigue llevando la bandera en la realización de estudios y es así como están realizando en la actualidad el estudio Primavera. ¿Qué significa el estudio Primavera? Es un ensayo de no inferioridad que compara la inmunogenicidad de una dosis de vacuna bivalente contra VPH en niñas con 3 dosis de vacuna cuatrivalente en mujeres. ¿Qué significa Primavera? Significa puente de respuesta inmunológica para mejorar el acceso a vacunas y erradicar el cáncer. Esas son sus iniciales. Aquí en este estudio se enrolaron 1.240 mujeres, de las cuales en 620 utilizaron la vacuna bivalente y en 620 utilizaron la vacuna nonavalente, diferenciándose también en las edades. En el grupo de la vacuna bivalente, las niñas entre 9
y 13 años, y en el grupo de la vacuna nonavalente, las mujeres entre 18 y 25 años. Este estudio todavía está en curso y nos trae resultados que hasta la fecha van muy prometedores. Entonces, definitivamente, ¿a quiénes debemos vacunar? Debemos vacunar de rutina. Mientras más precoz se realice la vacunación, mejor. Se establece, la OMS, el CDC y la OMS establece edad entre 11 y 12 años para hembras y varones. Sin embargo, se puede iniciar a los 9 años. La decisión final la va a tomar cada país. Se puede realizar una vacuna de actualización entre los 13 y 26 años de edad, si no está vacunado previamente, y la toma de decisiones compartidas entre el grupo que está entre los 27 y 45 años de edad es de discusión clínica cada caso particular de acuerdo al momento y a la situación clínica de cada paciente. Definitivamente, entonces recomienda 2 dosis de vacuna contra el VPH para los adolescentes hasta los 14 años, y el esquema vacunal se haría empezando el día 0 a la segunda dosis entre 6 meses y 1 año. Se puede iniciar definitivamente a los 9 años, y el uso de 3 dosis para las personas que se empiezan a vacunar a partir de los 15 años o después, y para ciertas personas con situación de inmunosupresión, siendo el esquema 0, 1, 2 meses y 6 meses. La Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría también propone su esquema antes de los 14 años, 2 dosis con el mismo intervalo, y después de los 15 años y hasta los 26 años, 3 dosis, que implicaría cuando empieza entre el mes y 2 meses y a los 6 meses. Este es el esquema vacunal propuesto por la Sociedad Venezolana de Poricultura y Pediatría. Y como conclusión, ¿qué tenemos? Las conclusiones son súper importantes. El virus del VPH es la infección de transmisión sexual más común a nivel mundial. El virus del VPH es la principal causa de cáncer de cuello uterino, en una relación del 95%, sobre todo en infección persistente por los serotipos 16 y 18. El desarrollo de vacunas marcó un hito en la prevención del cáncer de cuello uterino, y el hecho de utilizar partículas similares a la envoltura del virus induce una inmunidad que es segura y es eficaz. Estudios epidemiológicos se han hecho muchísimos, como los que vimos en la presentación, y estos estudios muestran un impacto contundente que representan las vacunas, sobre todo en adolescentes entre 9 y 14 años de edad, inmunocompetentes. Definitivamente los inmunocomprometidos tienen que cumplir el mayor número de dosis, y la utilización de dosis única en adolescentes de 9 a 14 años que no han iniciado vida sexual ha demostrado ser una alternativa en algunos países. Hasta ahora lo han adoptado 57 países a nivel mundial y están pendientes resultados de nuevos estudios. El futuro es prometedor. Y bueno, les dejo una pregunta. Si hubiese una vacuna contra el cáncer, ¿se la pondría a sus hijos?